empezar nuestro servicio y podemos tomar nuestro lugar. Sean todos bienvenidos, hermanos. Hoy tenemos un día muy bonito, soleado. Si por favor me acompañan en Mateo 11:28. Dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una palabra que Jesús nos dijo, y el día de hoy los animo a que todas sus cargas, todo lo que necesiten, hoy se lo entreguen a Dios y seamos libres para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Dios, buenos días, Señor Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias Padre porque tú eres amoroso, Señor. Gracias porque cada día dejas salir el sol para justos e injustos, Señor. Padre, gracias porque nos enseñas tu amor. Padre, permite que en este día, Padre, todos seamos llenos de tu palabra, Padre. Dale sabiduría a nuestro pastor, Padre. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Cuida a los hermanos que vienen en camino y los que no van a poder llegar hoy, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Te lo pido y te lo oro en el nombre de tu sagrado Hijo Jesús. Amén. Amén.
Ahí está. Creo que a muchos se les olvidó el cambio de la hora, ¿verdad? Bueno, sí pasa. Pero no le hace. Bienvenidos, si es su primera vez, o cuántas veces haya venido, segunda, tercera, todos somos bienvenidos aquí a alabar al Señor, a aprender un poquito más de su palabra y servirle. La idea es de crecer. Amados de Dios, si usted necesita una Biblia, levante su mano, alguien le puede prestar una Biblia. Y estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos a ver de los versículos 12 al 15. Como de costumbre, solemos hacer que yo leo estos versículos en voz alta y usted me sigue y oro inmediatamente después para más. Versículo 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Estamos hablando del Señor Jesús. Esta es la tentación de Jesús. Ese es el título de nuestro mensaje. La tentación de Jesús. Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el evangelio. Pausemos ahí. Baje su rostro conmigo una vez más. Padre, agradecidos contigo, así venimos esta mañana, Señor. Hermoso día que nos has dado, el privilegio que tenemos de saber de que tú eres Dios y que nosotros somos tus siervos, tus hijos, Señor. Por tu gracia y tu misericordia, así venimos agradecidos, Señor, buscando siempre de tu ayuda, de tu dirección, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú toques nuestros corazones en esta mañana y, Señor, que nos acerques más a ti. Oramos por aquellos que, Señor, por cualquier razón no pudieron venir, Señor, que tú estés con ellos, que tú los ministres y, Señor, que todos, Señor, donde quiera que estamos, aclamemos tu nombre y, Señor, glorificamos tu nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te dejamos todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuántos versículos y hay dos temas que: tentación del Señor Jesús, y luego el Señor empieza su ministerio. Hemos visto cómo terminamos con el bautismo de Jesús y vimos también esta forma tan humilde de Juan el Bautista. Al terminar su ministerio, al terminar su llamado, que él dijo que él era solo un siervo, que no merecía ni siquiera atar la correa de las sandalis del Señor. ¡Wow! Aquel hombre que hablaba tremendamente con una gran autoridad, vestía de una manera un poquito extraña, ¿verdad? Y la Biblia dice que mucha gente iba y eran bautizadas en el río Jordán para perdón de pecados. Pero aquí, pues los evangelios ya
nos muestran que el Hijo de Dios vino a la tierra para nacer como un ser humano, tuvo una infancia normal, excepto que nunca pecó. Fue bautizado para identificarse con la humanidad, que les decía en los últimos versículos, aunque no tenía pecado, él tendría que identificarse con la humanidad. Y ahora llega a este punto, a este lugar donde él habría de ser tentado. La palabra de ser tentado aquí tiene dos significados, que quiere decir seducir o incitar, es decir, hacer lo malo, hacer el mal. Usted y yo nacimos con una naturaleza pecadora que viene directamente de Adán. Sabemos eso, ¿verdad? Así es que para nosotros es más fácil para ceder al pecado. Y para el Señor Jesucristo esto no aplica, esto no es verdad, esto no es cierto. Sí, Él venía de madre humana, pero engendrada por el Espíritu Santo. Lo hacía hombre y lo hacía Dios. Pero Él no podía pecar, pero aquí vemos que Él no tenía esa naturaleza caída como nosotros o pecadora, y porque su padre no era hombre. Juan, en una ocasión, el apóstol Juan, él dice, hablando acerca del Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, Juan registra lo que el Señor dijo: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No había nada en Jesús que Satanás pudiera aprovechar o usar en su contra. Nada, absolutamente nada. El escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 7:26 que describe a Jesús así, de esta manera: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, esta tentación que el Señor habría de pasar, Él no iba a caer en pecado. Y podría ser un poquito más diferente en el sentido que era más intenso, más fuerte la tentación para Él. ¿Sabe que para nosotros se nos pone a prueba? Dios permite pruebas en nuestras vidas, muy diferente de las tentaciones. Santiago nos dice en Santiago 1:13 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Hay otros detalles acerca de la tentación de Jesús en otros evangelios, pero Marcos nos dice bastante en estos versículos que podríamos considerar. Permítame leerle lo que Mateo nos dice acerca de la tentación del Señor. En Mateo 4:1 dice: y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti
En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y vinieron los ángeles a servirle. Hemos aprendido que Marcos no caminó con el Señor Jesucristo. No como Mateo, no como Juan. Tanto Marcos como Lucas, que nos dan estos evangelios. Marcos, expliqué en la introducción que Marcos estuvo muy cerca del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, más adelante. Inclusive anduvo en algunos viajes misioneros junto con el apóstol Pablo y su tío Bernabé. Pero Marcos, quizás algunos estudiosos de la Biblia y comentaristas dicen que cuando el Señor Jesús murió, Marcos, este Marcos que estamos hablando, era de aproximadamente 12 años de edad. Y él habría de agarrar mucha desinformación del apóstol Pedro y Pablo. Comentaristas dicen que quizás el evangelio de Marcos viene de Pedro, porque seguía de cerca. Pero aquí nos dice en el versículo 12 que y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Inmediatamente se lo llevó al desierto. Quiero que sepa que este no es una coincidencia, no es un evento que pasa por casualidad, fortuito, dicen los comentaristas, o sea, que no pasó por casualidad. No era una coincidencia. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Algunos dicen que él fue urgido con fuerza, que fue empujado y dirigido, conducido al desierto para que el Señor enfrentara todas estas tentaciones que enfrentamos nosotros. Y sin embargo lo hizo sin pecar. Su periodo de tentación era necesario para su obra de redención, que tenía que ser probado en todo. El escritor de Hebreos una vez más nos dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. He escuchado gente que me ha dicho, sabe que mi situación es muy grande. Yo no creo que Dios me pueda ayudar. Usted no sabe lo que yo he hecho. ¿Sabe qué? Está bien, no quiero saber, no es necesario, pero Dios sabe. O Dios no me puede perdonar a mí. Pero ¿sabe qué? Dios conoce exactamente todas nuestras áreas de nuestras vidas, que Él ha sido tentado en todo. Nadie puede decir que Dios no sabe, que Dios no entiende. Es decir, Jesús. El escritor de Hebreos dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos nos dan los detalles exactos. Nos dan algunos detalles,
pero fue tentado en todo, nos dice. 40 días de estar acosado por Satanás, tentado por él, sin comer. ¿Cuánto aguantaríamos nosotros en una situación así? Y sabe que esto no fue una temporada momentánea de prueba, sino una que duró 40 días. Día tras día, semana tras semana, Jesús soportó todas esas tentaciones que el enemigo le pondría. Y aquí es consistente el modelo bíblico que vemos una y otra vez en las Escrituras en lo que se refiere a las pruebas. Moisés duró 40 años en el desierto. Antes de ir, él no pudo llegar a la tierra prometida. Falló. Y Dios le dijo que no alcanzaría aquella tierra prometida. Y sabemos que Moisés, especialmente para la gente judía, un hombre muy grande, pero falló. 40 años pagaron los hijos de Israel. Los espías estuvieron en Canaán 40 días, interesante, considerando las posibilidades y los obstáculos que había en la tierra prometida. ¿Y sabe qué? Esto nos ayuda a nosotros, nos sirve para aprender, nos hace pensar, nos hace recordar que nuestros tiempos de pruebas no son siempre breves. Nosotros también podemos soportar largas temporadas de pruebas y de adversidad. Por supuesto que no como el Señor. Hay gente que sufre y tiene pruebas. Yo le admiro a gente así, especialmente cuando una persona tiene que lidiar de por vida con un hijo o una hija discapacitado. Pero sabe que es Dios el que nos puede dar las fortalezas. Él entiende perfectamente. Y cuando vemos estas cosas, no todo el tiempo va a ser color de rosa para nosotros. Va a haber pruebas, algunas temporales, algunas que duren más tiempo. Pero Dios entiende y Dios sabe y Él está con usted. Y Él quiere hacerle saber esto esta mañana. Ahí en ese versículo 13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Tiempo difícil para el Señor. De seguro que no eran unas vacaciones pacíficas, tranquilas para el Señor en el desierto. 40 días. Aguantó y soportó la tentación del diablo. Satanás ofreció todas las tentaciones conocidas por el hombre y sin embargo Jesús soportó fielmente. Ahora para mí no me cabe duda que Jesús enfrentó todas las tentaciones que tanto usted y yo podríamos enfrentar. Y sin embargo, venció por medio del Espíritu. Juan, el apóstol Juan nos revela que cada tentación que enfrentamos cae en 3 categorías. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. El apóstol Juan dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y eso es lo que nosotros confrontamos.
y cae en estas tres, cualquier cosa pienso que cae en estas tres categorías. El Señor venció a cada uno de estas categorías en el desierto. ¿Y sabe qué? Para nosotros, cuando encontramos estas temporadas de tentación del diablo, sí, sin lugar a dudas son difíciles, pero podemos vencer a través del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, sino que dará también, junto con la tentación, la salida, para que podáis soportar. 40 días más, ahí dice en la segunda parte del versículo 13, podemos decir 13b, tentado por Satanás y estaba con las fieras y le servían. No está muy claro, para mí no entiendo muy claro por qué Marcos se refiere a estas fieras salvajes en el desierto con Jesús. Pero afirma que los ángeles ministraron al Señor durante esa tentación. Si bien parecía que el Señor estuviera solo, los ángeles estaban ahí con Él para ayudarlo en esta temporada de gran dificultad. ¿Sabe que en otra ocasión también donde lo ministraban y lo confortaban era en el huerto del Getsemaní, cuando estaba a punto de ser sacrificado? Cuando el Señor ascendió al Padre, después de la resurrección, envió al Espíritu para guiar y consolar nuestros corazones. Nunca está usted solo. Si es un hijo de Dios, una hija de Dios, un cristiano, nunca estamos solos. Especialmente en los tiempos difíciles, en los tiempos de tentación, en los tiempos de pruebas. El Señor nunca lo abandonará. Tenemos un consolador que es el Espíritu Santo para guiar y proteger nuestras vidas. Y tenemos ahora los versículos 14 y 15 y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Aquí nos dice Marcos del comienzo, al principio del ministerio, cuando el Señor Jesús empezó a predicar públicamente, después de su bautismo y después de esa tentación en el desierto. He comentado anteriormente que no tenemos mucha información del Señor Jesús desde aproximadamente la edad de 12 años, cuando estuvo en el templo al principio del ministerio, como aproximadamente de 30 años. Hay un lapso ahí, hay un espacio que no sabemos mucho del Señor. La Biblia no nos dice mucho de eso. Pero aquí Marcos habla de cómo comienza a predicar públicamente el Señor Jesús. Y dice que a estos momentos sucedía que Juan el Bautista había sido encarcelado y el Señor vino a Galilea. Y si ustedes recuerdan que Herodes, el que encarceló a Juan el Bautista por
hablar en contra de Herodes y decir que él vivía en una relación ilícita con la mujer de su hermano. Después de su encarcelamiento, el Señor vino predicando, y así era como tendría que ser. Juan vino como precursor, es decir, el que abriera el camino, preparando el camino para el ministerio del Señor Jesucristo. Él sabía que su ministerio tenía que desvanarse cuando el Señor Jesús apareciera en la escena. Él había cumplido su propósito. Y ahora Jesús comenzaba su ministerio público entre los hombres. Después que Juan fue encarcelado, que el Señor empieza este ministerio, predicó fielmente el Evangelio del reino de Dios. ¿Sabe qué? La mayoría de nosotros quizás hemos oído de Billy Graham, pastor evangelista que está allá con el Señor. Y yo me tocó oírlo muchas veces y aún lo escucho en ocasiones. Me tocó ir a una de sus últimas cruzadas, fue creo en Pasadena, donde está el estadio grande. Mi esposa y yo decíamos, vamos a verlo antes de que ya no pueda, ya estaba muy anciano. Pero lo que me admira de él es que él proclamó el Evangelio de Jesucristo desde 1949 hasta aproximadamente 2018. Y empezó en las tiendas de campaña y un mensaje sencillo: Cristo, arrepentidos de sus pecados y que vuelvan a Cristo. Y es el mismo mensaje. No tenemos que cambiarlo, no tenemos que inventar nada, no tenemos que solo ser fieles al llamado que Dios nos ha puesto. Él fue fiel. También me recuerda aquel pastor que empezó Calvary Chapel en Costa Mesa, en aquellas áreas, que él fue fiel, un hombre muy sencillo, pero su mensaje no cambió. Es Jesucristo, el que ha muerto por nuestros pecados. El Señor Jesucristo predicaba fielmente el Evangelio del reino de Dios, anunciando las buenas nuevas de que todos anhelaban, que todos necesitaban, deseaban escucharlo por generaciones. Dios había prometido al pueblo israelita que en mucho tiempo antes, que el Mesías vendría para salvarlos de su pecado y esclavitud, y habría de empezar un reino aquí en la tierra. La mayoría en aquellos días que escuchaban al Señor Jesús o a sus discípulos o Juan el Bautista, ignoraba y rechazaba el mensaje de Dios. Y rechazaron al Señor Jesús como el Cristo, como el Mesías. Pero Él había venido a cumplir ese plan de redención que nuestro Padre Celestial ya tenía en mente. Pero muchos de ellos esperaban un reino inmediato, luego. Y no veían al Señor como un Salvador, como un Redentor. Y sin embargo, Él fue fiel para predicar el Evangelio y cumplir el plan de redención para la humanidad. Él fue fiel. ¿Sabe qué? Usted y yo debemos de ser fieles. Debemos de permanecer fieles a compartir las buenas nuevas de Jesucristo hoy. Para muchos dirán, ya te oyes como disco rayado, aunque ya no se usa eso, ¿verdad? Hoy en día. Pero entiende lo que digo. Pero es lo mismo. Fieles a compartir el Evangelio de Dios. Nosotros también así, en esta generación, en estos tiempos, no ha cambiado mucho.
debemos de ser fieles a ese llamado que Dios nos ha puesto, a pasar aquello que alguien más vino a darnos a nosotros. Tuve que haber sido alguien que le habló a usted, que me habló a mí, alguien que lo invitó, alguien que le dijo algo de Dios. Y es lo mismo que tenemos que hacer, que debemos de ser fieles a servir a Dios. Hoy en día, Cristo es la única esperanza para la humanidad, el único medio de salvación. Me ha tocado ver cuando predico en algunas ocasiones fuera de aquí, que la gente empieza a irse, especialmente cuando llego a esa parte donde tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y rendirnos a Él. Los miro levantarse porque no quieren oír el Evangelio, pero la palabra de Dios sigue siendo lo mismo. No la vamos a cambiar. Quiera quien quiera, oiga o no oiga, predicamos lo mismo. Porque Él fue fiel y debemos de ser fieles. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean el Evangelio. Las buenas nuevas de Cristo Jesús. No tenemos que presentar nada más. Cristo más Cristo más Cristo, igual a Cristo. Eso es todo. Ahí está el Evangelio, ahí está el mensaje. La espera de ellos había terminado. El Mesías, que tanto habían esperado, anunciado, profetizado desde el Antiguo Testamento, había llegado. Dios había sido fiel a su promesa y ahora el Cristo, el Mesías, estaba entre ellos. No había necesidad de buscar más o de considerar a otro. Cristo ha venido. Amados de Dios, no tenemos que andar buscando por todos lados como algo nuevo, como algún espectáculo, Cristo es todo. No hay más. No busque algún circo, alguna cosa espectacular. El mensaje es sencillo. Cristo murió por mis pecados, por nuestros pecados. Cristo vino a redimirme. Él vino a pagar en la cruz por mis pecados. No puede cambiar el mensaje. No hay necesidad de buscar más. Así es que el Señor revelaba ahí que el reino estaba cerca. Y sabe que la palabra de Dios nos dice que la salvación está tan cerca de nuestro corazón. Pablo lo dice eso en Romanos capítulo 10. Que si confesáramos con nuestras bocas que Jesús es Salvador, que si creyéramos en nuestros corazones y confesáramos con nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador. Quizás algunas personas dirán, oh, tiene que haber más, tiene que haber algo más, tengo que hacer algo más, quizás tengo que caminar de rodillas unas 2, 3 millas o darme unos azotes y luego servir. Dios quiere fe. Dios está buscando hombres y mujeres que por fe se acerquen a Él. Ha sido todo, ha sido pagado. No es necesario hacer más. No hay nadie más que lo pueda salvar. No hay otro hombre, no hay otra mujer, no hay un ángel. No hay nada más que Cristo. Dios había enviado a su Hijo al mundo para salvar del pecado. Él vino a redimir. No había tiempo que perder. En esos días, para ellos que miraban al Cristo por fe, era el tiempo, era la hora, era el día de la salvación. No hay nada que perder. Y muchos de ellos no entendían por qué esperaban un reino terrenal en ese momento.
Pero el Señor quería que lo vieran como el Cristo, que creyeran por fe. El Señor predicó un mensaje de arrepentimiento y de fe. Fueron desafiados a arrepentirse del pecado y creer en el Evangelio. La gente debe de reconocer que vea su camino pecaminoso y arrepentirse de muchas malas acciones. Deben de estar dispuestos a confesar su pecado a Dios y su necesidad de este Salvador. Tenían que mirar que el Señor Jesús, quién era Él, y hacerlo el Cristo. Tenían que admitirlo, tenían que tomarlo. Algunos dicen abrazarlo, pero entenderlo y tomarlo como el único medio de salvación. Y muchos hoy en día miran este mensaje con una mente muy estrecha. ¿Sabe que el Señor Jesucristo habló de aquel camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida eterna? Ese mensaje de arrepentimiento y fe no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El Señor sigue siendo el único medio de salvación. Así como ellos, como aquella gente que estuvieron en los tiempos del Señor Jesucristo, también nosotros debemos ver nuestros caminos pecaminosos, arrepentirnos de ese pecado, volvernos a Cristo y alejarnos del pecado y recibir este Evangelio por fe. O sea que la fe viene por el oír que la palabra de Dios empieza así. Sabe que Dios no hay coincidencias con Dios. Él arregla todos nuestros caminos, Él arregla todas nuestras situaciones y no sabemos, pero Él quiere hablarnos y Él quiere decirnos cuánto nos ama. Y Él quiere decirnos, ¿sabe qué? Yo estoy aquí. Pero tenemos que venir por fe. Sabe que veo que aquí que hay mucho en este pasaje que ofrece esperanza y consuelo. El Señor vino en cuerpo y carne, viviendo una vida perfecta, lleno de su Espíritu Santo. Él venció todas las tentaciones que usted y yo habríamos de enfrentar. Y así se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar para comprar nuestra redención. Él resucitó en una vida de resurrección para que nosotros pudiéramos ser justificados. Sabe que en muy poco tiempo estaremos celebrando el día de la resurrección. De hecho, no, voy a parar aquí para hacer un anuncio. Es el día 9, ¿verdad? Que tendremos el día de la resurrección. Nosotros lo hacemos al amanecer, al salir el sol. Y será a las 6:30 de la mañana. Hermanos, es el único día que les pedimos que vengan temprano. Y ya me voy. Pero ese día es muy importante. Es decir, el día en sí no, pero lo que celebramos, el evento, la resurrección, no habría esperanza para nosotros. Y nosotros lo hacemos de una manera como al amanecer, ¿verdad? Como nos dicen los evangelios, como las mujeres iban a la tumba y era el domingo por la mañana al amanecer. Y el Señor ya no estaba ahí. Y para nosotros celebrarlo, recordar ese tiempo,
por cierto, que va a ser un tiempo especial. Les tendremos más información en el boletín. Pero el 9 de abril hacemos ese día de resurrección, algo especial. El Señor ahí había resucitado para asegurarnos la vida eterna a todos los que creemos. Sabe que usted y yo tenemos mucho en esta vida presente y en la venidera, pero solo a través de Cristo, solo a través de Él. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él es nuestra esperanza, es la alegría de nuestra esperanza. Si usted conoce al Señor como su Salvador, regocíjese de esa gran provisión que Dios ha hecho por usted y por mí. Y si usted no es salvo, es decir, ¿de qué está hablando? Que no soy salvo. Responda a ese mensaje de Dios, del Evangelio de fe. ¿Y cómo responde? Al arrepentirse de sus pecados y de recibir a Cristo como su Salvador. Sea salvo hoy. Les decía que la salvación tiene que primero en su corazón y después con su boca lo confiesa que Jesús es el Señor. Tenemos las respuestas en la Biblia. Nos dice que dónde estamos mal, nos dice qué es lo que debemos de hacer y cómo hacerlo. El Señor lo explicó muy bien. Para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Esto no es religión. Y hablaba con aquel hombre que era religioso, Nicodemo, un sacerdote de aquellos días. Y cuando él explicó, dice, tú eres un sacerdote, tú eres el que explica si no entiendes estas cosas. Dijo, Señor, no. Y nosotros tenemos el privilegio de tener todo esto explicado para nosotros. Para entrar al reino del cielo es necesario volver a nacer. ¿Y cómo se nace eso? Pablo lo explica en Romanos 10. Al creer y al arrepentirse, ¿verdad? Y confesarlo con nuestra boca. Simple y sencillamente, tan fácil y tan difícil para muchos. Pero sabe que todo es de Dios. Es Dios el que arregla las cosas. Aún inclusive la fe nos las da Dios. Él sabía de nosotros. Él sabía que habríamos de venir a sus pies. Pero existe tal cosa que tenemos que responder también. En Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, Lucas dice así. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, ¿no? Sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amados de Dios, somos privilegiados. No nos hemos merecido nada, pero Dios ha decidido revelarnos su amor y su misericordia. ¿No es algo asombroso eso? ¿No es algo maravilloso que a pesar de lo que hemos sido, lo que hemos hecho, Dios aún en su misericordia nos está hablando y nos acerca a Él? Mateo también nos dice eso en el capítulo 11. Y dice así Mateo, de los versículos 25 al 30. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y lo revelaste a los niños. Padre, porque así te agradó.
Entonces continúa en el versículo 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel que el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso, Dios le ha revelado a usted lo que Él desea de nosotros. Yo recuerdo que en un tiempo yo pensaba que servir a Dios, oh no, ya no voy a tener buen tiempo, ya no me voy a regocijar, todo va a ser bien oscuro, o más bien dicho, bien aburrido, y no, al contrario, he encontrado en mi vida personal que me ha dado un gran privilegio de ver lo que Él ha hecho en mi vida y lo que está haciendo en otros. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios es Dios amoroso, el Dios que me oye decir que es un caballero, no se forza en nadie. Él quiere que por fe vengamos a Él. Si quiere agradar a Dios, acérquese a Él por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué mejor? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que yo pueda hacer, solo por fe venir a Él, y eso es lo que a Él le agrada. Quizás muchos están buscando grandes cosas, grandes milagros, grandes predicadores, grandes carpas de predicación, y yo no digo que el Señor no puede trabajar ahí. Por fe tiene que venir a sus pies. Voy a cerrar ya, lo creen temprano. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 en adelante. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Puede que haya muchos muertos caminando, me refiero espiritualmente. Uno puede decir a sí mismo, si uno tiene al Hijo en su vida. Usted puede preguntarse si soy verdaderamente salvo. ¿Tengo a Jesús en mi vida, el Hijo de Dios, o no? Si tiene el Hijo, dice el apóstol Juan, tiene la vida, es decir, la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y termina con este versículo: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis ahora mismo, no que tal vez, no, ya, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una persona puede ser salvo y saber que usted sabe que es hijo de Dios, a recibir a Cristo en su corazón. No hay engaño ahí. Dios nos habla claramente. Y uno dirá, pues ¿cómo es posible que yo pueda tener la vida eterna si he sido esto, si he hecho tantas cosas? Pero la clave está, no se trata de mí, sino lo que Él ya ha hecho por mí. Yo solo tengo que creer, pero no, hay que cambiar también, ¿verdad? Por supuesto, se empieza aquí.
no nos vamos a ganar la salvación, pero los resultados, el fruto se va a ver en nuestras vidas. No es que quiere decir, oh, reciba al Señor y viva como vivía antes y dele bueno el hacha de palabras comunes. Tiene que ver en nuestros corazones. Pero usted puede saber hoy en día que tiene la vida eterna creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por este privilegio una vez más de escudriñar tu palabra, Señor, y aprender un poco de ti. Padre, que tú nos hagas meditar, Señor, y que nos hagas acercarnos más a ti, Señor. Que podamos comprender, sin lugar a dudas, Señor, que te tenemos en nuestras vidas. Y, Señor, que tú toques corazones por aquellos que quizás están buscando, aquellos que no están seguros. Que tú, Señor, les des la confianza. Tu palabra es verdadera, Señor. Cualquier cosa que el hombre dijera no tiene fuerza, no tiene poder, pero tu palabra es poderosa. Te damos gracias por este privilegio de estar aquí en esta mañana. Señor, toca corazones, Señor, redarguye, Señor. Danos también entendimiento. Danos sabiduría, Señor. Incrementa nuestra fe. A cada día, Señor, Señor, que estamos más y más cercas de tu segunda venida. Que nos encuentres, Señor, sirviéndote a ti, buscando tu voluntad, dándote honra y gloria por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pone